Lista Silvia Salgado. Está prendido. Buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas. Gracias, compañero presidente. Se ha previsto para el día de hoy dar continuidad al debate sobre la aprobación u observación a la proforma presupuestaria del año 2011 presentada por el Ejecutivo. En ese sentido, me permito, señor presidente, amparada en dos artículos que me parecen fundamental de la Constitución, como es el artículo 280 y el 293, ratificar que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, los programas, los proyectos públicos y la programación y ejecución del presupuesto del Estado. En el 293 indica claramente que la formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo, lo que nos permite colegir que presupuesto y Plan Nacional de Desarrollo, conforme inclusive tuvimos la oportunidad de definir la norma del Código de Planificación y Finanzas Públicas, son dos instrumentos que tienen esa concordancia necesaria. Igualmente, la propia Constitución establece preasignaciones constitucionales, las mismas que este Pleno de la Asamblea tiene que vigilar su cumplimiento. El Código de Planificación y Finanzas Públicas asigna la responsabilidad a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo respecto a la elaboración del Plan Nacional de Inversión. Establece asimismo la regla fiscal para garantizar la conducción de las finanzas públicas y garantizar que de manera sostenible, responsable y transparente se procure la estabilidad económica. Estos artículos, compañeros asambleístas, de la Constitución, más los que establecen las normas que este propio Pleno ha aprobado y se encuentran en vigencia, permiten y exigen un Estado ordenado, exigen ante todo prever ese gran reto de un Estado planificado que ante todo garantice el cumplimiento de derechos establecidos en la Constitución bajo el amparo de preceptos y principios que esta misma establece. Por eso es que, teniendo este marco constitucional y legal, a los cuales nosotros nos debemos como asambleístas y como ciudadanos, es preciso entonces determinar cuál es el rol de esta Asamblea en el trámite de la aprobación del presupuesto general del Estado. Y si las propias leyes le establecen la facultad al Ejecutivo, el proponer, cuando llega al mismo, es importante entonces determinar cuál es la capacidad política de esta Asamblea cuando tiene que también dar una respuesta frente a problemas acuciantes que vive el país. Y cuando digo respuesta política, no me refiero a aquella discrecionalidad con la que en tiempos añorados por algunos se distribuía el presupuesto de manera antojadiza y politiqueramente. Me refiero a las decisiones políticas que tiene que cumplir este organismo colegiado frente a problemas, por ejemplo, como el que vive en este momento el país y que debería sensibilizarnos a todos. Me refiero justamente a los recursos que deben garantizar en parte el superar el clima de inseguridad que vive este país, entendiendo que no serán únicamente recursos económicos los que permitan superar lo que la función judicial queda en deuda para todos los ecuatorianos. Habrá que reformar leyes, sí. Habrá que denunciar y perseguir la corrupción, sí. Habrá que reformar toda la institucionalidad
cuando el propio Consejo de Participación Ciudadana se encuentra en proceso para nombrar los órganos de manera definitiva de la función judicial. En ese sentido, yo quisiera compartir con ustedes la preocupación de que no existen los recursos para inversión en el sector o en el sectorial jurisdiccional, en donde se encuentra precisamente el Consejo de la Judicatura y se encuentra la Corte Nacional de Justicia. El día de mañana el presidente nos ha convocado para el día miércoles ya tratar la ley de tránsito y transporte. Hemos visto a lo largo de este año cómo hacen falta realmente que juzgados especializados de la niñez, de la adolescencia, que juzgados especializados en tratar la violencia intrafamiliar operen en este país. Sin embargo, nosotros entendemos que cortar y poner en cero la inversión para este sector pone en riesgo la aplicación de las leyes. Por eso invoco para que una de las observaciones que se dé como responsabilidad de esta Asamblea sea el rever o el revisar los recursos asignados a la función jurisdiccional, en este caso concreto al Consejo Nacional de la Judicatura. En segundo lugar, quiero compartir lo que acá en la sesión anterior se mencionaba respecto a la necesidad de observar también el que se provisione y se asignen los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que este tema es de justicia y existe ya un reconocimiento por parte inclusive del propio ministro de Economía y Finanzas. Por lo tanto, esa es otra de las observaciones que este Pleno, en consideración a sus atribuciones, tiene que hacerlo. El tercero, me refiero fundamentalmente a los recursos para una institución que, de acuerdo a la Ley de Soberanía Alimentaria, fue creada como la Conferencia de Soberanía Alimentaria, fue realmente ratificada su funcionamiento cuando a través de decreto presidencial se establece su reglamento y propone justamente la asignación de recursos que le permita cumplir con su cometido establecido en la ley. Este espacio de participación ciudadana, este espacio de elaboración inclusive de proyectos de ley en torno a la propuesta de soberanía alimentaria, hoy tiene asignado apenas $300,000, luego de haber presentado un proyecto a través del MAGAF de cerca de 5 millones. En esas circunstancias, proyectos como estos que permiten realmente contribuir a que ese Estado ordenado, planificado, vigilante de derechos, garantizando el acceso a la justicia a todos, pueda realmente, a través de políticas públicas, pero que tienen que estar soportadas o afianzadas con recursos, esto sea posible. Por eso es que planteo como una observación también para que este Pleno se pronuncie respecto a que todos los proyectos que se encuentran en ejecución y que garantizan fundamentalmente la planificación establecido por ejemplares y a través de la debida justificación sean incorporados. Me refiero fundamentalmente a la Conferencia de Soberanía Alimentaria, me refiero al proyecto que ha sido demandado por el pueblo montubio y me refiero también a aquellos proyectos que estaban contemplados anteriormente dentro del CODEMPE y que hoy, al margen de que se entienda o no de que los tiempos cambiaron y de que son organismos de definición de políticas, los consejos de la igualdad y no de ejecución, se garanticen los recursos para que estos proyectos cumplan el objetivo por el cual este Estado tiene que constituirse como un Estado de derechos y de justicia. Me sumo entonces a lo que ha sido planteado por usted, señor presidente, respecto también a incluir como observación los recursos para la Asamblea. Pero son 4 aspectos que permitirán garantizar, primero, un papel decidor de esta Asamblea,
porque esto constituirá un mandato. Porque si observamos la Constitución y las leyes, me pregunto si tenemos entonces la capacidad de proponer observaciones que tendrán que seguir el trámite establecido en la ley hacia el Ejecutivo. Es decir, volver a considerar la asignación de los recursos y volver al Pleno para su discusión. Gracias, señor presidente.